Bienvenidos al curso de Meteorología General, módulo 1. En este primer módulo veremos algunos conceptos básicos y definiciones con el cual estableceremos un lenguaje técnico común que nos facilitará la comprensión de los temas que abarcaremos durante el curso. Determinaremos, por ejemplo, la diferencia entre tiempo y clima, daremos una ojeada a los diferentes temas de los cuales se ocupa la meteorología. Examinaremos los componentes del sistema climático y luego nos ocuparemos de la atmósfera y sus características. Finalmente enumeraremos los elementos y factores meteorológicos y sus interrelaciones. Comencemos por diferenciar dos conceptos básicos que utilizaremos de aquí en adelante a lo largo de este curso: clima y tiempo. El común de la gente utiliza estos términos indistintamente, pero como vamos a tratar varios temas en detalle, lo mejor es desde ahora aprender a diferenciarlos. Veamos. El clima es la condición promedio de los elementos que constituyen la atmósfera sobre la superficie terrestre. Por ejemplo, el viento, la presión, la lluvia, la temperatura y muchos otros. Condición que se establece a partir de una serie de observaciones que se efectúan durante un buen número de años. Aquí hay una palabra clave que nos caracteriza el clima, que es la condición promedio. Ahora bien, el tiempo se refiere a las condiciones reinantes o esperadas de la atmósfera en un lugar y momento determinados. Se refiere a las condiciones reinantes, es decir, actuales. Para explicar con un ejemplo, el tiempo en Bogotá el 2 de abril de 2020 a las 12 del mediodía es ligeramente nublado, pero el clima en Bogotá en abril es lluvioso. Si tomamos todos los abriles de un periodo mínimo de 30 años y los promediamos, el resultado es que abril es uno de los meses con mayores volúmenes de lluvia durante el año. Sin embargo, el día 2 de abril de 2020 el tiempo era seco y con poca nubosidad. Aquí estriba la diferencia. El clima es una condición promedio que obtenemos calculando a partir de una serie de datos. El tiempo es la condición actual que obtenemos midiendo desde un instrumento. A lo largo de este curso hablaremos sucesivamente de tiempo y clima, lo cual espero que no nos lleve a confusiones. Se deduce de las definiciones anteriores que es muy amplio el campo de acción de la climatología y la meteorología, nada menos que el estudio de todos los fenómenos que ocurren en la atmósfera. De acuerdo con esto, existen varias ramas especializadas según cómo se aborden los diferentes campos de estudio. La meteorología física es la que cubriremos en los primeros capítulos de estudio. Podría llamarse física de la atmósfera, es decir, la definición y características de los elementos de la atmósfera desde el punto de vista físico. La meteorología sinóptica se refiere al estudio de los métodos de pronóstico del tiempo. Hace unos 30 años era tal vez la rama mejor desarrollada, pero se basaba principalmente en métodos empíricos. Poco a poco se ha venido orientando hacia los métodos basados en las ciencias físico-matemáticas, los cuales son objeto de estudio de la meteorología dinámica. La aplicación de las herramientas matemáticas es lo que ha dado lugar a los modelos de pronóstico de tiempo y predicción climática. La aerología estudia lo que ocurre en la alta y media atmósfera y la distribución de los elementos en ella. Por el contrario, la micrometeorología estudia lo que sucede con los elementos en niveles espaciotemporales muy pequeños. Por último, me gusta encerrar dentro del término meteorología aplicada todo cuanto se refiere a las aplicaciones directas de la meteorología en distintos campos de la economía y el quehacer humano. Una de las más importantes es la meteorología agrícola, que estudia las aplicaciones a la optimización y al aumento de la producción agrícola. Los estudios de radiación, viento, contaminación y nubes se han desarrollado también enormemente en los últimos tiempos debido a las investigaciones relativas a las energías renovables, al cambio climático y a la modificación del clima. Todos estos temas que son muy apasionantes los veremos en posteriores módulos de este curso.
Bien, para entrar un poco en materia, echemos un vistazo al llamado sistema climático. Este concepto es sumamente importante y debemos tenerlo en cuenta siempre que analicemos cualquier efecto relacionado con el clima. El clima está condicionado por una serie de subsistemas que permanentemente lo están afectando y modificando. Estos subsistemas son la atmósfera, eh, que es la capa que envuelve la Tierra, como ustedes lo deben saber, la hidrósfera, o sea, todo lo que se refiere a las fuentes de agua, lagos, ríos, corrientes oceánicas, también la criósfera, que luego cuanto se refiere a los hielos, bien sean los que están situados en el mar o los que están situados en las altas cumbres, la litósfera, que se refiere especialmente a todos los tipos de suelos, la biosfera, que es el conjunto de organismos vivos, y a su vez todos estos subsistemas están siendo modificados permanentemente por la así denominada antropósfera. La antropósfera, o sea, la acción del hombre, que como sabemos no siempre es positiva. En el presente curso nos concentraremos básicamente en la atmósfera, pero no debemos perder de vista que no es el único subsistema constituyente del clima. Entonces, la meteorología se ocupa de los procesos que tienen lugar en la atmósfera, de tal forma que en este tutorial nos ocuparemos exclusivamente de los procesos y variables que caracterizan la atmósfera terrestre y tangencialmente del sistema suelo, planta y aire, que también forman parte, como lo vimos, del sistema climático. Inicialmente examinaremos cómo es la estructura y composición de la atmósfera. Veamos entonces lo que es la atmósfera, su estructura y características. Como decíamos, constituye uno de los subsistemas del sistema climático. Básicamente en este curso nos concentraremos en todo lo que sucede en la atmósfera. Por tanto, es importante que tengamos una representación lo más completa posible de la estructura de este cuerpo gaseoso que rodea y protege nuestra Tierra. Bien, nos detendremos algunos minutos en este interesante gráfico que nos ofrece una idea bastante clara de esta estructura. La manera más sencilla de caracterizar a la atmósfera es a través de la distribución de la temperatura con la altura, lo cual origina 5 zonas muy bien definidas. Veamos, a la izquierda tenemos la altitud en kilómetros y a la derecha la temperatura en grados centígrados. La altitud va desde 0 kilómetros de la superficie de la Tierra hasta 500 o más kilómetros. La temperatura va desde los 20 o 30 grados centígrados en la superficie de la Tierra hasta 2000 y 3000 grados, que es lo que se observa en los límites de la atmósfera en las capas superiores. La denominación de las capas la podemos ver en este cuadrito. La capa inferior se denomina troposfera y es la más importante para nuestros fines debido a que aquí se originan casi todos los fenómenos meteorológicos. Aquí tenemos la troposfera y todos los fenómenos suceden en esta capa. En ella la temperatura disminuye con la altura. En su parte superior la temperatura llega a menos 60 grados. Esta capa superior se llama la tropopausa, o sea, el límite de la troposfera. Y debido a esta inversión de la temperatura, o sea, la disminución de la temperatura con la altura, solo hasta aquí pueden desarrollarse las nubes. La siguiente zona atmosférica se puede identificar porque en ella el perfil de temperatura súbitamente cambia y comienza un aumento de temperatura con altura hasta más o menos los 50 kilómetros. Toda esta zona de aumento de temperatura con la altura
es la denominada estratosfera. Es la zona en que vuelan los aviones supersónicos, por ejemplo. A continuación viene la mesósfera, en la cual la temperatura nuevamente desciende con la altura, hasta alcanzar las temperaturas más bajas de toda la atmósfera, cerca de menos 95 grados en su límite superior. En esta zona, por ejemplo, se mueven las ondas de radio. Ya a esta altura vamos en 80 kilómetros de altitud. Por último vienen dos capas exteriores en que la temperatura aumenta en forma prodigiosa. Estas dos capas se denominan la termósfera y la exósfera. En ellas la temperatura va desde los 1000 grados hasta los 2000 y 3000 grados, que es la temperatura que se observa en el límite exterior de la atmósfera. Estas dos capas, la termósfera y la exósfera, se diferencian principalmente por su composición. Otras denominaciones que escucharemos a lo largo de este curso son la ionosfera y la ozonósfera. La ionosfera es confundida por algunos autores como la termósfera, pero en realidad es una capa que no se define por la distribución de la temperatura, sino porque tiene la propiedad de conducir las ondas de radio. Va desde la mitad de la mesósfera hasta la exósfera. Eso es lo que se denomina la ionosfera. De otro lado, la ozonósfera es otra capa importantísima. Es muy importante para la vida en la Tierra y va desde los 15 hasta los 35 kilómetros de altitud, y es la capa donde se encuentra la mayor concentración del ozono atmosférico, lo cual impide la llegada de la radiación ultravioleta a la superficie terrestre. Por eso es tan importante esta capa ozonosférica, porque constituye una capa de protección contra la radiación ultravioleta. Para resumir, entonces, volvamos a fijarnos en este cuadrito. Tenemos que las capas son 5: troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. En la primera, la temperatura disminuye hasta menos 60 grados. En la segunda, la temperatura aumenta hasta los menos 5 grados. En la tercera, es la capa más fría, y la temperatura vuelve a disminuir hasta menos 95 grados en su parte superior. Y en la cuarta y quinta son capas en las cuales la temperatura aumenta desde los 1000 hasta los 3000 grados centígrados. Bueno, ahora un par de cositas sobre la composición de la atmósfera. La atmósfera está mayormente compuesta por nitrógeno y oxígeno. Entre los dos constituyen alrededor del 99% de la masa atmosférica, de la masa total atmosférica, el nitrógeno y el oxígeno. Sin embargo, otros gases como el vapor de agua y el dióxido de carbono, a pesar de ser minoritarios, desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento del sistema climático. El vapor de agua es nada menos que el elemento del cual están hechos las nubes, y el dióxido de carbono es uno de los responsables del cambio climático. Estos gases se forman y operan en la capa más baja de la atmósfera, o sea, como ya habíamos visto, en la troposfera. Por ahora, dejémoslo de este tamaño. En sesiones posteriores nos detendremos en los detalles del efecto de este par de gases tan importantes que constituyen a la atmósfera. Toda la parte inicial de nuestro curso se refiere básicamente al estudio de los denominados elementos del tiempo. ¿Cuáles son estos elementos del tiempo? Son, por ejemplo, la radiación solar, la temperatura, la presión atmosférica, la evaporación, la precipitación,
la humedad atmosférica, la nubosidad, los vientos, los fenómenos atmosféricos, o sea, todas las características de la atmósfera en un momento determinado. Entonces vamos a estudiar la conceptualización de cada uno de estos elementos, las características físicas y sus interrelaciones. Pero todos los anteriores elementos conformarían un escenario muy aburridor si no fuese por los así denominados factores del clima. O sea, ciertas características geográficas que hacen que los elementos se comporten en forma diferente en dependencia de circunstancias puramente geográficas. Aquí aparecen los más destacables. La latitud, por ejemplo, la inclinación del eje de la Tierra hace que todas las regiones se calienten simultáneamente y no con la misma intensidad. Esto genera grandes diferencias en el régimen de temperatura de una región en particular. No es lo mismo el calentamiento que sucede en el hemisferio norte que en el hemisferio sur en un momento determinado. Esto genera pues grandes diferencias en los regímenes de temperatura. Asimismo, otros factores como por ejemplo la altitud y el relieve originan apreciables diferencias, especialmente a nivel de las latitudes tropicales. Las corrientes marinas eh, y la propia circulación atmosférica determina y condiciona el traslado de masas de aire con diferentes características térmicas o hídricas a regiones situadas a muchos kilómetros del lugar donde se originaron. Esta es la esencia de la dinámica atmosférica. Pero veamos algo aún más interesante, la interacción entre los propios elementos meteorológicos. Con este tema concluimos este capítulo introductorio. En el siguiente esquema he tratado de representar el efecto y la interacción entre los elementos meteorológicos. Este esquemita será de suma importancia en el desarrollo del curso, ya que los módulos que desarrollaremos corresponden a cada una de estas, por decir algo, cajas. Asimismo, la secuencia de las sesiones será la misma de este esquema. Veamos en forma muy resumida la dinámica de estos procesos. El disparador de todos los procesos atmosféricos es sin duda la radiación solar, que es la origen y fuente de la vida en la Tierra. La radiación llega a la capa superior de la atmósfera y comienza a sufrir una serie de transformaciones y atenuaciones reflejadas en los procesos de absorción, reflexión y refracción. Una vez llega al suelo, origina el calentamiento del suelo, el cual genera los procesos de evaporación o de condensación. El suelo, al calentarse, calienta el aire adyacente y el aire al calentarse disminuye su densidad y tiende a ascender. Este proceso se denomina la convección. El aire en ascenso ocasiona cambios en la presión y los cambios en la presión origina los cambios en los vientos. Al ascender, el aire se enfría paulatinamente y en un nivel determinado alcanza su nivel de condensación, transformándose el vapor de agua en agua líquida, lo cual origina las nubes. Las moléculas de agua comienzan un proceso de crecimiento hasta que por su propio peso vencen la fuerza de gravedad y caen como lluvia o como nieve. Al producirse la precipitación, el agua produce cambios en la humedad del suelo y en los caudales de los ríos, originando el así denominado ciclo hidrológico. Bien, esto es muy a grosso modo la sucesión de los procesos que permanentemente ocurren en la atmósfera. Espero que haya quedado claro el esquema que les acabo de presentar. Si existe alguna duda, pues no duden en consultármelo. En los próximos módulos detallaremos
algunos conceptos y definiciones relacionados con cada uno de los procesos anteriormente mencionados.